Bueno, gracias por su comprensión. Y hablando de comprensión, esa es una de las características de un sacerdote que ministra al pueblo de Dios, porque se identifica también con ese tipo de errores. Y el día de hoy también tenemos otro problema técnico. Y les pedimos disculpas, parece que han cambiado otra vez el proyector, entonces las diapositivas no están tal vez funcionando y no van a ser legibles. Entonces les pido que por favor pongan mucha atención, ya que nos toca ir solamente con lo que voy a poder expresar verbalmente. Listo. Entonces, para iniciar, yo quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es sencilla y dice, ¿qué es lo que un hombre o la sociedad más necesita? ¿Qué es lo que mayormente necesita una persona? Y la respuesta que viene a nuestra mente es Dios, ¿verdad? Y muchas veces comunicamos de esa manera también. Y decimos, sí, lo que necesita una persona es Dios. Pero tal vez la respuesta no está tan completa. ¿Y por qué? Quiero contestar esa segunda pregunta con otra pregunta. Dice, ¿puede una persona acercarse directamente ante el trono de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Puede una persona acercarse directamente? ¿Sí? Otros dicen que no. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios dice, y es muy categórica, y dice que si un hombre se acercara a la presencia de Dios, tal vez no va a durar ni un milisegundo. Nosotros podemos vivir sin aire, tal vez unos 2 minutos, algunos más. Otras personas tal vez podemos vivir sin alimentarnos a un tiempo, sin agua. Pero si nos acercamos a la presencia de Dios, a un Dios santo, no vamos a durar ni un nanosegundo tratando de buscar el tiempo más corto. Y lo que la palabra muestra es que nosotros lo que necesitamos es un sacerdote. Y suena un poco alejado de lo que tal vez tenemos en nuestra mente, pero eso es lo que la palabra de Dios muestra. Tal vez en nuestro concepto podríamos decir que necesitamos un abogado, alguien que intercede por nosotros. Bíblicamente es un sacerdote. Si es que nos acercamos a la presencia de Dios y estamos solos y no tenemos un sumo sacerdote que esté ahí defendiéndonos, lo que va a pasar es que no vamos a durar y vamos a ser destruidos en esa presencia. Entonces, tal vez dar una respuesta y decir que lo que más necesita un hombre es Dios, no está completa la respuesta. Porque lo que necesitamos es mostrar que para llegar a Dios, lo que yo necesito, lo que usted necesita, lo que el mundo necesita, es un sacerdote. Ahora, mientras avanzamos con este tema, vamos a tratar de entender qué significaba en el Antiguo Testamento esta persona que era única, el sumo sacerdote, y que representaba a todo el pueblo y que tenía comunicación con Dios para poder ser el medio por el cual se comunicaba por el pueblo y expiaba los pecados de las personas. Y para entender un poquito eso, yo quisiera que vayamos con nuestra Biblia, por favor, a Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer el versículo 18 y 19. Y antes de entrar en este punto, necesitamos más bien todos entender un poquito el propósito de este libro, Hebreos.
Siempre el énfasis en la fuente es que la predicación debe ser expositiva. Eso implica que estamos compartiendo y exponiendo la palabra de Dios. Y al exponer la palabra de Dios, yo necesito entender cuál es el propósito del libro e inclusive ciertos aspectos del contexto en el cual este libro fue escrito. Entonces, quiero hablar un poquito de eso, el contexto del libro. El contexto, el autor está escribiendo y se dirige a personas que son judíos cristianos en el tiempo de Jesús, después de que Jesús ya había ascendido al cielo. El autor, y pongamos atención, da por sentado que estos destinatarios conocen todos los detalles del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hace algún tiempo atrás, casi bastante tiempo atrás, casi 20 años, yo empecé a leer la Biblia y solo llegué hasta Éxodo, porque cuando llegué a Levítico se me hizo tan confuso. Y casi tal vez a la mayoría nos ha pasado eso, pero lo que está indicando el autor y da por sentado es que los receptores de esta carta conocen todos los detalles. Y eso lo podemos ver evidente porque en el versículo 13, 22, él dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Realmente la carta de Hebreos es una carta un poquito difícil de entender si es que no entendemos el Antiguo Testamento. Y lo que quiero es llevarles un poquito, por eso vamos a estar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo y en este libro en Hebreos, para que podamos entender justo solamente esta partecita, porque hay muchos otros detalles. Los cristianos que están viviendo en ese tiempo están siendo perseguidos. Más o menos esta carta, en teoría, ha sido escrita alrededor del año 60-65. En el 60-65, Pablo escribe a Timoteo y a Tito, diciéndoles, como entregándoles las últimas guías, porque sabe que él va a ser entregado y tal vez va a morir. Entonces estamos ubicados en ese tiempo. Y los cristianos están siendo perseguidos. ¿Y cómo sabemos que están siendo perseguidos? En el versículo 13, 23, también podemos ver que el autor escribe: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. De Timoteo sí sabemos quién es, ¿verdad? Es el discípulo de Pablo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Otro punto importante es que no se conoce quién es el autor de esta carta. ¿Y cuál es el propósito de esta carta? Los cristianos están siendo perseguidos y entonces el autor quiere retar a las personas a mantenerse firmes a pesar de esa persecución. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mostrando y demostrando que Jesucristo es superior que cualquier otra cosa que pueda existir en la tierra, e inclusive cualquier otro sacerdote, cualquier otro profeta, e inclusive los propios ángeles. Y ese es el punto mientras él va recorriendo todo el libro. Al inicio él dice que en los tiempos pasados Dios habló al pueblo a través de profetas, a través de diversas maneras, pero en estos días nos ha hablado a través de su Hijo. Y luego dice que Jesucristo es la misma esencia de Dios, poniéndola arriba de cualquier otra cosa. Entonces el contexto también, el propósito del libro es demostrar que Jesucristo es primero superior a los ángeles, es superior a Moisés, que era un profeta, es superior a cualquier sumo sacerdote e inclusive es superior a cualquier sacrificio. Ahora que nosotros estamos recordando que Jesucristo resucitó hoy, también el autor nos está recordando de que Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Entonces, tomando en cuenta eso, volvamos ahora sí a Éxodo 20, 18 al 19. Si es que yo le pedía si yo hubiese vivido en el tiempo de los judíos y no soy sacerdote, y alguien me pide que entre al tabernáculo y después pase por el lugar santo y después al lugar santísimo, hubiese dicho, no, qué miedo, porque ya habíamos visto qué es lo que estaba pasando ahí.
Y aquí vamos a ver un poquito de lo que pasó antes de que se construya el tabernáculo. Entonces el versículo 18 y 19 dice, y esto pasó justo luego de que Dios entregó los 10 mandamientos. El pueblo había aceptado inclusive de que van a obedecer la voz de Dios. Y después de esto la presencia de Dios desciende en el monte Sinaí. Y esto es justo lo que pasa. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, se alejaron y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Los judíos sabían, los israelitas, sabían que si que se acercaban, ellos irremediablemente iban a morir, porque conocían y sabían y habían visto inclusive lo que Dios podía hacer. Ahora, ¿por qué es que ellos morían? Es porque Dios es santo, y no puede nada convivir con la santidad de Dios. Podemos ver un poquito más ampliado este evento en Deuteronomio 5. Por favor, vamos a Deuteronomio 5. Vamos a leer del 22 al 33, tratando de ir de manera rápida. Esta parte de Deuteronomio complementa el mismo evento que nosotros estamos observando aquí. Entonces dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz del medio de las tinieblas, y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus, es decir, todo el pueblo, y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz del medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Es como que primero hacen una declaración de que sí, el hombre vive después de que Dios habla. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Y si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y luego aún viva? Y le dicen exactamente lo mismo que en Éxodo. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Esto es la parte nueva contrastando con lo de Éxodo. Y dijo, bien está todo lo que han dicho. Y luego dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre? Ahora, primero lo que observamos aquí es que Dios está de acuerdo con esa actitud de más bien estar lejos, porque Él sabe que nosotros somos pecadores, que los israelitas son pecadores. Entonces, ¿quién podría acercarse directamente ante el trono de Dios? La respuesta, solo uno, ¿verdad? Jesucristo. Ahora, dentro de nuestro contexto, nadie, ninguna otra persona. Ok. Y quiero que guarden en su mente estas 2 palabras, temiesen y guardasen. Dios dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiese y guardasen todos los días mis mandamientos? Lo vamos a tener ahí, porque después vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo esto de alguna manera se conecta con Jesucristo. Entonces, tomando en cuenta como base de que ninguna persona puede estar en la presencia de Dios directamente y sobrevivir un milisegundo, y si es que no tenemos un sacerdote, la persona ni siquiera va a tener la posibilidad
de expresar una palabra como para defender su situación. Cuando estuve estudiando esta parte, yo me acordaba que hace más o menos 5 años yo tuve un accidente, un carro se fue encima mío, un carro de Transesmeraldas. La situación llegó a un juicio y estaba mes tras mes, casi 2 años, yendo a los juzgados. Y justo cuando era la última sesión con el juez, adivinen qué pasó. Mi abogado no fue. Entonces lo que yo decía es, ¿y ahora? O sea, yo tengo que defenderme. Ahora, esa situación no quisiéramos que nos pase, ¿verdad? Si yo me acercase a Dios sin un abogado, ni siquiera voy a poder decir algo porque ni siquiera puedo acercarme. En esa situación yo pude hablar con el abogado por teléfono y saber qué tenía que decirle, pero me hizo pensar de que realmente en mí, con algo que yo pueda argumentar, acercarme a Dios, a esa santidad, es simplemente algo que no se puede, que sabemos que vamos a ser de alguna manera incinerados, podemos decirlo así, pulverizados. A la final vamos a morir. Entonces ahora sí vamos al texto que queremos trabajar el día de hoy. Entonces estamos en Hebreos 4, del 14 al 16. Y este texto empieza indicando la palabra por tanto, por tanto. Y este por tanto nos conecta con casi todos los 3 capítulos que están antes de esto. Y lo que el autor, como les decía, quería demostrar es que Jesucristo es superior a cualquier ángel, es superior inclusive a Moisés. El pueblo de los judíos le reconoce a Moisés como un profeta. Y Dios mismo dijo que este es un hombre fiel en toda mi casa. Y también dijo de Moisés de que él habló a los profetas por sueños y visiones, mas no con Moisés, que habla con él cara a cara. Sin embargo, el autor está diciendo, Jesucristo es superior a Moisés. Entonces, sabiendo que él es superior, y como digo esto es porque en los versículos, en el 2:17 del mismo libro 2 de Hebreos, el autor ya comienza a mencionar a Jesucristo como sumo sacerdote. Y dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesucristo, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y luego en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, el versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces el por tanto nos conecta con esos argumentos que está dando el autor para que ellos puedan ver a Jesucristo como lo único que necesitan. Y luego, continúa diciendo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vamos a ir analizando un poquito. Ahora, para poder entender un poco más la idea de lo que es un sumo sacerdote, siempre vale hacerse algunas preguntas dentro que les podemos llamar las preguntas interpretativas. Entonces, ¿qué es un sumo sacerdote? ¿Qué es lo que hace un sumo sacerdote? ¿Por qué Jesucristo es considerado digno de ser ese sumo sacerdote? Y vamos a ver por qué. Entonces, primero veamos qué es lo que es un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote, antes de ir a esta parte quisiera que separemos algo. Vamos a ver lo que es un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y lo que el autor habla de Jesucristo como sumo sacerdote. Y está comparándolo con Aarón. Entonces, en estos puntos vamos a ver lo que era un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Dice, debe ser tomado de entre los hombres. Un ángel no podía ser un sumo sacerdote.
¿Y dónde busco la respuesta de esto que estoy diciendo? Es en el siguiente libro, en Hebreos 5. Si podemos ir un ratito a Hebreos 5, vamos a ver esa declaración por el mismo autor. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ok, cuando nosotros leemos esto, podríamos decir que realmente lo que está indicando aquí es que como Jesucristo también es hombre, entonces es tomado de los hombres. Pero esta parte de aquí todavía el contexto no nos dice que está hablando de Jesucristo, está hablando de un sacerdote terrenal. ¿Por qué sé esto? Porque luego, más adelante, ya vamos a ver que este sacerdote debe de hacer sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Entonces, no está hablando todavía de Jesucristo. Alguien que es paciente y ofrece sacrificios y regalos. Ahora, una persona que está liderando al pueblo como por ejemplo Moisés, si es que no es paciente, estaría siendo un hipócrita porque él está rodeado de las mismas debilidades que las otras personas. ¿Y cómo nos muestra la palabra de Dios de que en este caso Moisés y Aarón, que estaban liderando al pueblo, ellos estaban mostrando lo mismo? Lo vamos a ver. Y quisiera que vayamos un ratito a Números 14. Vamos a estar paseando un poquito al inicio. Números 14 y vamos a leer desde el 1 al 12. Y dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. ¿Por qué dio voces? Justo lo que está pasando antes es que regresan los dos espías y algunos de ellos dijeron, esa tierra es una tierra de gigantes y no vamos a poder entrar. Y entonces el pueblo se desanimó y comienzan a decir esto. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Lo que sabemos es que la palabra de Dios nos muestra que el pueblo de Israel era rebelde, algo que casi no se diferencia de nuestro corazón. Y lo que esperaríamos tal vez como humanos es una reacción de Moisés y Aarón diciendo, tranquilos, realmente Dios ha prometido de que vamos a entrar en esa tierra prometida, y trataría de recordarles inclusive que pasaron el Mar Rojo, que fueron librados, que les alimentó Dios. Pero, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que hace Aarón y Moisés inmediatamente? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento en la mente? Tratando de imaginar un poquito lo que estaba pasando en la mente de Moisés y Aarón. Ellos sabían que Dios podía destruirles. Entonces, en vez de conversar con el pueblo, ellos simpatizan con lo que le podría pasar a ese pueblo e inmediatamente doblan rodillas y su cabeza va al suelo buscando interceder por este pueblo rebelde. Y seguramente les está diciendo, Dios, ten misericordia de este pueblo que es rebelde contra ti. ¿Y cómo podemos saber eso? Saltemos un ratito al versículo 11, luego de esa parte.
Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y te pondré a ti, pondré sobre más grande y gente más grande y más fuerte que ellos. Después observamos en el relato de que Moisés intercede por el pueblo, argumentando, pero lo que hace una persona que es llamada sumo sacerdote, además de ser alguien que es de los hombres, es que puede entender lo que les va a pasar a esas personas y se compadece con esas personas. Otro punto que está ligado a un sacerdote, a un sumo sacerdote, es que es alguien que es llamado por Dios. Es decir, yo podría declararme rey, yo podría declararme líder de un grupo de gente, pero no podría declararme un sumo sacerdote. Solamente Dios lo podía escoger. Y cuando nosotros hablamos del sumo sacerdote Aarón, ¿a qué historia nos remontamos? ¿A qué historia nos remontamos? ¿Ustedes recuerdan la historia de la vara que floreció? ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Había otro grupo de personas que querían reclamar también para ellos, siendo descendientes de Leví, querían también ser sumos sacerdotes. Y Dios dice, traigan sus varas y la vara que florezca, esa es la que ese es el varón que yo he escogido. Y otra vez Aarón, la vara de Aarón florece. Entonces yo no puedo, o alguien no puede nombrarse sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué el autor indica que debe ser alguien que es llamado por Dios? Y la respuesta está en el 5.4 de Hebreos. Vamos por favor al 5.4 de Hebreos. Y en el 5.4 comienza a decir, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y justo después de aquí ya comienza a hablar de Jesucristo. Las características anteriores eran de los sacerdotes que eran parte del pueblo. Y aquí dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya vamos a ver quién es Melquisedec. Pero el punto aquí es que, ¿quién le nombró a Jesucristo sumo sacerdote? Es Dios. Lo está mostrando a través de un salmo. Entonces, el punto aquí es que una persona no puede autonombrarse sumo sacerdote. De la misma manera, Jesucristo no podía nombrarse sumo sacerdote, sino que Dios mismo lo nombró sumo sacerdote. Otra característica es que es semejante en todo a nosotros. El sumo sacerdote nos entiende y simpatiza con nosotros. Esto lo voy a explicar lueguito, lo vamos a tener en mente ahí, porque más adelante vamos a ver que Él puede entendernos a nosotros. Otro punto importante luego de recorrer estos subpuntos es que, haciendo un resumen, ¿verdad? Dice que el sumo sacerdote debe ser alguien que no es un ángel, que debe ser un hombre. Alguien que es paciente y ofrece sacrificios. Alguien que es llamado por Dios. Alguien que es semejante en todo a nosotros y nos entiende. El texto también del que estamos hablando aquí habla de que este sumo sacerdote traspasó los cielos. ¿Y qué significa esto de que traspasó los cielos? El autor de Hebreos está tratando de llevarles a las personas a que ellos puedan ver lo que hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote primero entraba al tabernáculo, hacía unas ofrendas, luego pasaba al lugar santo y después pasaba al lugar santísimo, previo a ofrecer sacrificios por su propio pecado. Jesucristo
de alguna manera, Él traspasó estas tres etapas y Él está siempre a la diestra de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Entonces cuando dice traspasó los cielos, lo que está diciendo es que Jesucristo está con el Padre siempre, en el lugar santísimo, digámoslo. Ahora, ¿por qué es importante entender de que Jesucristo está en ese lugar, que está con el Padre? Es porque en el lugar donde podría el sacerdote interceder por nuestros pecados, es justo en el lugar santísimo. Y luego de haber ofrecido un sacrificio por sus propios pecados. Y el autor también termina diciendo en ese versículo que debemos retener nuestra profesión. Ahora, solo por si acaso, no se refiere a que debemos mantener la profesión de médicos o cosas así, sino que debemos retener la profesión de fe. Es decir, que si yo digo que soy cristiano, a pesar de la persecución, recordemos que están en persecución, yo, al ver que Jesucristo ha hecho tanto por mí, retengo mi profesión de fe y sigo diciendo, soy cristiano. A eso se refiere en esta parte. Y con esto da una exhortación para seguir a Cristo a pesar de la persecución. Lo mismo nosotros podemos ver que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La buena profesión, es decir, reconocer delante de muchos testigos de que es un seguidor de Cristo y que él está buscando obedecer a Cristo, que es lo más importante. Y ahora quiero volver una vez más al punto de que Él es semejante en todo a nosotros. ¿Por qué Él es semejante en todo a nosotros? Eso es súper importante de que nosotros lo podamos entender, porque hace que Él pueda compadecerse de nosotros. Estamos viendo de que, además de que Jesucristo es el sumo sacerdote, que es perfecto en este caso porque no ha cometido ningún pecado, y no tendría que hacer lo mismo que un sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, porque primero debería expiar sus propios pecados y luego expiar los pecados del pueblo. Si Jesucristo tuviese que hacer lo mismo, entonces quiere decir que Él ha pecado, pero Él no tuvo que hacer eso y por eso es el sacrificio perfecto de alguna manera. Vamos un ratito, por favor, al capítulo 5, el versículo 7. Y dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En este versículo nos vamos a quedar un ratito y ¿se acuerdan que yo les había pedido de que mantengamos las palabras que dijo Dios respecto a si este pueblo temiese y me obedeciese? Se estaba refiriendo al pueblo. Aquí el autor está hablando de Jesucristo. No hay otra forma de verlo porque dice y Cristo, es clarito. Y Cristo en los días de su carne. Esto habla de que Dios es preexistente porque lo ubica aquí justo en los días de su carne cuando se encarnó, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Cuando ustedes escuchan esta parte que dice ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿a dónde lo ubican a Jesucristo? En el huerto de Getsemaní, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estaba Dios orando justo en ese momento? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo? Si se acuerdan. ¿Sí? Bueno, él estaba pidiéndole a Dios fortaleza para poder cumplir la voluntad de Dios. No le estaba diciendo, Padre, ¿sabes qué? Yo no quiero morir. Le estaba pidiendo, Padre, yo quiero
que tú me des fortaleza para poder cumplir el mandato. Y una vez que recibe la respuesta de Dios de que sí debe ir a la cruz y morir, él está seguro de que tiene que cumplir y sabe lo que significa eso. Y por eso en el texto vemos de que Jesucristo suda sangre, porque ya sabe que debe cumplir y él decide obedecer en temor reverente. Y de alguna manera él está pidiéndole a Dios de que si es que, como sabe que él va a morir, le está diciendo: Padre, no me dejes ahí en la muerte, cumple tu promesa, cumple tu palabra, porque al mismo tiempo sabe lo que significa todo el proceso que es llegar hasta ahí. Entonces, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Y luego dice: fue oído a causa de su temor reverente. Si nosotros consideramos lo que dice el texto gramaticalmente, lo que está diciendo, que Jesucristo hizo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, y fue oído. Eso quiere decir que Dios le dio una respuesta afirmativa. Pero lo que sabemos es que Jesucristo en el huerto de Getsemaní, él decidió obedecer, y la historia nos cuenta que Jesucristo murió. Entonces, la parte que está expresando aquí de que Dios le podía librar de la muerte no es de esa muerte física que él vivió, sino el hecho de que Dios le podría librar desde la muerte, es decir, luego que Jesucristo había muerto. Y por eso es su expresión con súplicas, con gran temor y lágrimas. ¿Y a causa de qué? ¿Por qué fue oído Jesucristo, según el texto que está aquí? Fue oído porque era hijo de Dios. Fue oído porque Dios le había, en su divinidad, Dios hacía algo diferente con él, tenía una preferencia por él. ¿Por qué fue oído? Por su temor reverente. Y tiene mucha relación con lo que vimos en Éxodo, porque dice: ay, si este pueblo me temiese y me obedeciese. Lo que nosotros vemos en Jesucristo es lo que Dios anhela de todos nosotros. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento está haciendo exactamente lo mismo. Él no tiene ningún privilegio, y si es que es oído, es porque Él tiene un temor reverente. Y si tú anhelas y quieres que Dios te oiga a ti también, tú debes acercarte en oración de esta manera también, en temor reverente. Y es una garantía, Dios va a escuchar si tú te acercas de esa manera, con temor reverente, sabiendo de que Él es el dueño de todo y sabiendo que nuestra condición de pecado no permite que nosotros estemos ahí ni un ratito. Y luego dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. En el versículo 8 leemos y dice: y aunque era hijo, es decir, hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo, el Hijo de Dios, omnisciente, que lo sabe todo, aprendió obediencia. Esto nos muestra la humanidad de Cristo, de que Él no es que aprendió justo cuando murió en la cruz, sino que nació, compartió con sus padres. Hay muchos detalles que no sabemos, pero lo que sí estamos seguros es que Él aprendió obediencia. ¿Y cómo aprendió obediencia? Por lo que padeció. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué es lo que hacía un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote, ¿recuerdan el texto en Números? El sumo sacerdote veía lo que el pueblo hacía mal, ¿y qué es lo que hacía? Intercedía, porque sabía que Dios podía destruirlos.
Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que cuando usted y yo pecamos y le ofendemos, Dios está intercediendo por usted y por mí. Ahora, esta intersección es para todo el mundo, se refiere a todos. Tenemos la respuesta también aquí, en el versículo 8. Vino a ser autor de entera salvación para todos los que le obedecen. Dice a todos, sí, pero dice a todos los que le obedecen. Hay una condición ahí. Si yo quiero recibir, o si yo quiero que Jesucristo sea mi sumo sacerdote, de tal manera que cuando yo me acerque a la presencia de Dios y no sea destruido, eliminado completamente, separado de Dios, y además de eso la palabra de Dios dice que serás enviado al lago de fuego, yo debo obedecerle. Yo debo obedecerle. Siempre este autor, al finalizar cierta idea, lo que hace es mandar una exhortación súper fuerte. Y leía un comentario de que todas esas exhortaciones nosotros nos las merecemos. Todos las merecemos. O sea, no hay alguien que diga no, yo no. Porque siempre, como hemos visto, no podemos cumplir realmente lo que Dios nos demanda, pero sí busca que nosotros, a través de su palabra, nos arrepintamos, y Dios promete que Él va a garantizar que su Espíritu Santo inicia un proceso de regeneración en nuestro interior. Eso vimos la semana anterior, que Tito dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Él nos salvó por medio del Espíritu Santo, a través de la regeneración y el lavamiento en el Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Pero demanda de que nosotros le obedezcamos. Recuerdan que yo les había dicho que necesitábamos saber, o el autor habla de según el orden de Melquisedec, que es algo así como que, ¿qué es eso? Y Dios no habla mucho de Melquisedec, pero nos dice lo que necesitamos saber. Vamos un ratito a Génesis 14, 18. Y dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No dice más, solamente dice rey y sacerdote del Dios Altísimo. Este sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio de Aarón, estaba antes del antiguo pacto. Tal vez hemos leído la historia de Saúl, ¿verdad? Que él intentó hacer un sacrificio como sacerdote y eso no estaba bien ante los ojos de Dios. Y les enseñó, y el rey David tampoco, David era rey, pero Samuel era el sacerdote. Este sacerdocio era un poquito superior. Y lo que está mostrando aquí es que Jesucristo tiene un sacerdocio, como dice aquí, según el orden de Melquisedec. Es decir, que Jesucristo también es rey. Eso complementa todas las características de un sumo sacerdote perfecto. Primero, Jesucristo es el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque fue inmolado en la cruz, no cometió ningún pecado. Él entiende nuestro corazón, Él derramó lágrimas tratando de pedirle a Dios de que no le deje en la muerte, sabiendo que tiene que obedecer con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Nos ha dejado la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, a través de los discípulos, como lo haría un profeta. Es superior a los ángeles y lo más importante, también que Él es rey.
Me gustaría que leamos el texto completo de lo que nosotros estamos estudiando y tal vez vamos a poder comprender un poquito más de cerca qué es lo que el autor estaba tratando de comunicar una vez que nosotros hemos visto que Jesucristo es ese sumo sacerdote perfecto. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este texto, aunque es cortito, relaciona muchas cosas y habla muchísimo. Todavía nos falta ver el último versículo, que es que nosotros estamos como cristianos ordenados, tenemos un mandato de acercarnos con confianza. Ahora, ¿a qué se refiere que nos acerquemos con confianza? Quiere decir que no hay algo que estorbe ese acercamiento. Pero como les decía al inicio, si es que yo le pido a un judío que no es mesiánico, que no cree en Jesucristo, que entre al lugar santísimo, aunque a este momento no tienen, pero si debería entrar, él diría, estás loco, no sabes lo que significa eso. Para entrar ahí tienes que ser santo. Y solamente alguien que ha sido escogido por Dios, es decir, el sumo sacerdote, solo él puede entrar luego de haber expiado con un sacrificio sus pecados. Y el pueblo tiene perdón de pecados para cosas que hicieron intencionalmente solamente una vez al año. Tan grande es la santidad de Dios que lo voy a poner un ejemplo tal vez para que lo visualicemos del día de hoy. Supongamos que usted sale de su casa y tiene un carrito y va manejando al trabajo. Estoy tratando de hacer un ejemplo que es un poco, no estamos en el Antiguo Testamento, pero imaginemos que sí, por un ratito. Estamos justamente con el pueblo de Moisés y hemos recibido los 10 mandamientos y sabemos lo que dice Levítico, de que si es que alguien se equivoca por hierro, es decir, porque no sabe, él tiene que ir a matar en ese momento un cabrito, degollarlo él mismo y entregarle al sacerdote, y el sacerdote aspersa la sangre como indicando de que esa sangre purifica a esta persona y le permite de alguna manera, digamos, continuar. Entonces, usted sale de su casa manejando y se pasa a un semáforo en rojo, ha roto la ley. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Regresar a su casa, coger un cabrito, el mejor que tenga, ir donde el sumo sacerdote sostiene el cabrito, usted degüella ese cabrito, lo parte en dos y luego el sacerdote coge y aspersa la sangre. Regresa usted con su carrito y después sigue manejando. Y después se cambia de carril y se olvidó de poner la direccional. Ha roto otra vez la ley. Lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que nosotros no podemos cumplir la ley. Pero Jesucristo, siendo hombre al 100%, Él pudo cumplir la ley. Y eso sin contar todo lo que estaría pasando en nuestro corazón, porque si es que en ese momento que yo no puse direccional, en ese momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a mi casa, otro cabrito. Eso es lo que decía la ley. Pero para cosas que yo sin intención las hacía. Ahora, si es que yo conozco y sé que no puedo cruzarme un rojo y me cruzo intencionalmente, ¿qué es lo que decía Dios?
decía, irremisiblemente muera esa persona. Y hay un ejemplo que Dios muestra en la palabra de Dios, de que había un hombre recogiendo leña, porque tal vez tenía mucho frío, y era sábado. Unas personas lo vieron, como no sabían qué hacer con él, le preguntan a Dios qué debemos hacer, y la respuesta de Dios es irremisiblemente, ¿qué? Muera. La gente tenía que sacarlo fuera del campamento donde estaban los israelitas, y esta persona moría apedreada. Tan grande, algo que ni siquiera puede calzar en nuestra mente de alguna manera, y que podríamos decir, realmente parece un Dios que es malo, pero así es la santidad de Dios. Y si yo me acerco sin este sumo sacerdote que es Jesucristo, lo que va a pasar es irremisiblemente muera. Entonces, cuando vemos estos ejemplos, esto maximiza lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz y todo el plan de salvación, porque Jesucristo es el perfecto, el sumo sacerdote perfecto. Ahora nosotros podemos acercarnos con confianza. Con confianza. Eso es lo que dice el autor. Entonces, cuando se refiere a acercarse, es que nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios con confianza, sabiendo que este sumo sacerdote perfecto, que no es hombre, que no debe hacer otro sacrificio cada año, que es pecador, sino que es un Jesucristo, el sacrificio perfecto en la cruz, y que además de eso traspasó los cielos. ¿Por qué? Porque siempre está en el lugar santísimo con Dios, porque siempre está a la diestra del Padre. Cuando un sacerdote, el sumo sacerdote, expiaba los pecados del pueblo, él solo podía hacerlo un año, una vez al año, y solamente podía estar ¿cuánto tiempo? Un ratito. Y expiaba los pecados del pueblo. Pero Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y lo digo así, nuestro sumo sacerdote, porque es nuestro sumo sacerdote, Él está por los siglos de los siglos junto al Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí, y mostrándome que Él ha hecho algo que ni siquiera podemos imaginar. El autor aquí da por sentado de que si es que usted se acerca a Dios confiadamente, usted en su mente no tiene ninguna idea que anule ese acercamiento. ¿A dónde quiero ir con esto? Algunas personas piensan que como Dios es sublime, que Jesucristo es sublime, es tan diferente a nosotros, es divino, Él no puede entender mi corazón y por lo tanto yo busco otro medio para acercarme. Muchas de las personas piensan que es María, otros dicen que es un santo. Hay personas que piensan y lo hacen a través inclusive de un ser querido que ha fallecido, porque piensan que esta persona les va a entender mejor. Y si es que pensamos de esa manera, estamos nosotros ofendiendo a Dios y todo el plan de salvación, porque la palabra de Dios me dice que yo me acerque con confianza, sabiendo que Jesucristo me entiende completamente. Tal vez alguien podría decir que el médico, cuando se acerca a un enfermo y le da la medicina, el médico no se compadece igual que lo que se compadecería el enfermo que está al lado. ¿Verdad? Y eso es en nuestro caso. Pero Jesucristo no es así. Él se compadece mucho mejor porque Él conoce la situación en la que estamos. Él cargó el pecado de todos nosotros en la cruz. Y eso ha hecho que Él pueda compadecerse de nosotros.
Entonces, no ofendamos a Dios, no ofendamos a Jesucristo, pensando de que alguien más puede interceder por nosotros. Dios ha hecho un plan de salvación de tal manera que usted puede acercarse directamente a través de Jesucristo. Y eso es lo que significa que Él es nuestro sumo sacerdote. Hay una canción que nosotros cantamos aquí en la fuente y que vamos a cantarla ya mismo. Y dice, ante el trono celestial. Esta letra cobra sentido porque cuando canto ante el trono celestial, yo pienso en que Jesucristo está ahí en el lugar santísimo junto al Padre. Y luego dice, Él intercede hoy por mí, hoy y todos los días está intercediendo. De la misma manera como le observamos a Adán y Aarón, que instantáneamente fueron y se postraron, clamando y diciendo, no los destruyas. Ellos te han ofendido, son rebeldes, no los destruyas. Dios de igual manera, cuando usted sale de su casa, ni siquiera se da cuenta, rompió algo de la ley, de la perfecta ley de Dios, y Jesucristo está intercediendo por usted. Y luego dice, gran sacerdote es Jesús, ¿verdad? Ese es nuestro sacerdote, un gran sacerdote. Y luego dice, quien por siempre vivirá. Ese es nuestro sumo sacerdote, que no solamente está intercediendo una vez al año y un ratito, sino todo el tiempo. Y esto hace que nuestro corazón, no sé si ustedes, realmente quiera llorar de agradecimiento, porque Él ha hecho algo muy, muy hermoso. Si Dios puede poner en tu corazón el hecho de que tu condición de pecado no te permite estar cerca ni un ratito, dale gracias a Dios. Dale gracias, porque es Dios mismo obrando para que tú tengas santificación en tu vida a través de la palabra. Y si al cantar esta canción que vamos a cantar solamente la cantas y no estás entendiendo, pídele al Señor que te dé sabiduría. Y si es que alguno que se encuentra en este lugar piensa que Él es bueno y que realmente no hace cosas malas y se presenta a Dios sin Jesucristo, les garantizo, va a pasar lo mismo que le pasó a muchas personas en el Antiguo Testamento. Pídele a Dios que te ayude a creer. Y vamos también a orar por ti. ¿Cuál es la única respuesta? Volviendo a la introducción, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que yo les hice al inicio? ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene una persona? Sí, es Dios. Pero esta persona no puede entrar directamente a la presencia de Dios y salvarse. Todo el mundo y la mayoría de personas va a decir, tú necesitas a Dios. Cuando nosotros compartamos a una persona esta necesidad de Dios, debemos transmitirle que realmente lo que él necesita es un abogado. En los términos bíblicos, un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es Jesucristo. Es Jesucristo. Y ese es el regalo más grande que nosotros podemos tener. Las noticias en el periódico de esta semana decía los imperdibles de Semana Santa. Y me dio curiosidad. Y realmente es un evento en el cual muchas personas están siendo acarreadas por tradiciones, donde se disfrazan. Y a mí me parece tan ridículo eso, pero al mismo tiempo clamo por esta ciudad, por las personas que están aquí, para que Dios abra esos ojos. Y mientras nosotros estamos reunidos aquí y vemos lo que la palabra de Dios nos ha hablado hoy, lo que anhelo es que no perdamos
lo más importante, de reconocerle a Jesucristo como ese sumo sacerdote que entregó su vida por cada uno de nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Desde Génesis, Señor, desde Génesis 3:15, cuando el hombre cayó, inmediatamente tú hiciste una promesa que a través de la simiente de la mujer ibas a aplastar al enemigo, al diablo, en la cabeza. Y luego has ido cumpliendo tu promesa durante toda la historia y has enviado a tu Hijo amado para que Él sea nuestro sumo sacerdote. Ayúdanos a tener conciencia de lo que eso significa. Así como el autor dice que nos escribe brevemente y al tratar de entender esta carta a veces se hace tan difícil. Nos muestra y vemos el ejemplo de otras personas que te creyeron a ti y decidieron estudiar tu palabra y hacerla parte de tu vida. Ayúdanos a conocerte a través de tu palabra y no con nuestra imaginación, para que podamos ver la belleza de ese gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús y podamos obedecerle. Te agradecemos por este tiempo y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.